Vale, buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre la unidad 2 del curso y sobre la actividad de la fase 3. Entonces, para hablar de esto, les recomiendo, como siempre, revisar la agenda del curso. Entonces, permítanme, les comparto por aquí la agenda. Y tengan en cuenta que estamos en la fase 3, ¿sí? Que es sobre la unidad 2, pero también estamos en la fase 5, que es el componente práctico de este curso. Entonces la fase 3 tiene más o menos un mes, 31 de octubre tienen que entregar, y la fase 5 tiene más o menos 2 meses, el 28 de noviembre tienen que entregar. Si entonces esta fase 5 va en paralelo con las fases 3 y 4, es decir, empezó con la fase 3 y termina con la fase 4. Vale, entonces tengan en cuenta eso. La fase 3 ya empezó, estamos hablando de fibra óptica y pues tiene un peso de 75 sobre 500 Ok, y estoy bueno, mamado. tienen que entregar el 31 de octubre. ¿Tienen alguna pregunta? No, está perfecto. Cristian. Es que estoy haciendo una especialización en redes. Ingeniero, qué pena, buenas noches. Lo que Señor. pasa es que hay alguien que tiene el micrófono abierto y no puedo escuchar bien lo que habla. Gracias. Vale. Sí, por favor, cierren los micrófonos si no van a intervenir. Ah, Les recomiendo que cierren los micrófonos. Y si van a intervenir, pues los abren y preguntan o levantan la mano. Entonces, sobre la fase 3, recuerden, tienen casi un mes para hacerla. Fecha de entrega el 31 de octubre y son 75 puntos sobre 500. Pero es importante que tengan en cuenta que la fase 5 también está corriendo ya, el tiempo para la fase 5 está corriendo. Entonces, dentro de los temas que se van a tratar en esta fase 3, que habla mucho de fibra óptica y pues la fibra óptica como transporte de información en este pues curso que es de redes de transporte, en la fase 5 hay un punto que es la descripción de una red WDM en un diagrama de bloques. Entonces la idea es que por lo menos ese punto de la fase 5 lo adelanten durante este periodo pues de la fase 3. Vale, ya miramos entonces esto en más detalle y lo vamos a ver entonces en la guía de la fase 3. Creo que es esta, sí. Vale, entonces esta es la guía de la fase 3 que, como ustedes pueden ver, empezó el 4 de octubre y finaliza el 31 de octubre. No la dejen para el final, pueden entregar antes. Sí, si el 31 de octubre están de fiesta, mejor que la entreguen antes. Esta fase, como les decía, bueno, es de la unidad 2. Entonces, ¿qué es la unidad 2? Eso lo podemos ver en el curso. Eh, entonces les voy a presentar la página del curso. Sí, y recuerden que aquí están las unidades en el entorno de aprendizaje. Tenemos la unidad 2, que es interconexión en el nivel de transporte. Y aquí están las referencias. Entonces estamos hablando de planificación y diseño de redes ópticas WDM, implementación de redes de fibra hasta el hogar, sí, FTTH, fibra hasta el hogar. Y por aquí está FTC, una aproximación a las tecnologías de redes híbridas de fibra óptica y cable coaxial. Y bueno, aquí hay otro de interconexión y convergencia tecnológica que recomiendan estas 15 páginas de acá. Entonces, aquí estamos hablando sobre todo de fibra y fibra un poco como solución de última milla, que son estas referencias de acá, y fibra como red de transporte
digamos, dentro de las redes de los operadores, que sería un poco las redes WDM. La idea entonces es, pues, que vamos a hablar de fibra en esta fase, en esta unidad, y la tarea, la actividad, entonces tiene que ver con eso. Sí, les presento aquí la actividad. Entonces, em, la idea es que ustedes elaboren una tabla con un resumen de las características principales de la fibra óptica. ¿Sí? Entonces, de qué está hecha la fibra óptica, cómo viene una fibra, los diámetros del núcleo de la fibra, qué significa la apertura numérica, ese parámetro que viene en la fibra, cómo se fabrica una fibra y los métodos de propagación que hay en la fibra. ¿Sí? ¿En qué consisten? Entonces, la idea es que hagan una tabla. ¿Sí? Una tabla debería ocupar una página. ¿Sí? Con estas características, un resumen de lo que ustedes lean de esto, o pues si ya lo conocen, pues lo pueden hacer. A veces se entregan tablas como de 6 o 10 páginas. No, traten de resumir, las características de la fibra y pues crear una sola tablita en una página. Pueden usar referencias, entonces si ustedes toman información de alguna fuente de información, hagan la referencia con las normas APA, que son las que maneja la universidad, y bueno, lo ponen al final del documento. Luego hay otra consulta que pregunta sobre la atenuación o pérdidas en las fibras, ¿sí? Cómo se calcula la atenuación o la pérdida de información en la fibra óptica, ¿sí? Qué parámetros están involucrados y pues les piden algunas ecuaciones para ese cálculo de atenuación o de pérdidas en la fibra. Entonces también traten de hacer una consulta pues sobre este tema y resumirla en un párrafo o en una tabla, podría ser también una página máximo, ¿sí? Y identifique los tipos de multiplexación en redes ópticas. Incluye características principales, ventajas y alcances. Entonces lo mismo, tipos de multiplexación, principalmente tiene que estar WDM y DWDM. ¿Sí? Multiplexación por división de longitud de onda y multiplexación por división de longitud de onda densa. ¿Sí? Esas dos son las principales, pero hay otras que se utilizan en fibra óptica, entonces ustedes pueden hacer la consulta sobre los tipos de multiplexación y lo mismo hacer una tabla o hacer un resumen de esos tipos de multiplexación. Pueden incluir gráficas de cómo se ven esas frecuencias o longitudes de onda bueno, o el tipo de multiplexación que ustedes consulten. Y pues la idea es que ustedes hagan estas consultas, son 3 consultas individuales, independientes, que pues la idea es que la hagan en unas 3 páginas. Y ya, en semestres anteriores he recibido trabajos como de 30 páginas o más de estas consultas. La idea es que sea principalmente un resumen de ustedes sobre las consultas que le están pidiendo. Si no pueden hacer el resumen, entonces citen la fuente, o sea, hagan una cita con la información, no sé, entre comillas o dependiendo de qué tanto estén citando, siguiendo las normas APA y citen la fuente donde están sacando la información. Yo entiendo que estas consultas son un poco textuales, pero ustedes pueden hacer un resumen de lo que consultan o si no, pues hacer la cita como se debe hacer según la norma. En la parte colaborativa, entonces la idea es que ustedes tomen la red que diseñaron en la fase 2, la que acaban de diseñar, y diseñen un enlace troncal, un enlace entre las dos sedes que sea en fibra. ¿Sí? Entonces, ¿qué debería tener un enlace de fibra? Digamos, aquí les dicen como una troncal de 30 kilómetros. Digamos, si ustedes fueran a instalar un canal dedicado entre las dos sedes, pero normalmente lo que se va a hacer es instalar un enlace de fibra a la red del proveedor, ¿sí? A la red del operador. Pero si fueran a crear un enlace troncal,
digamos, qué tipo de fibra utilizarían, qué tipo de multiplexación se utilizaría pues con esa fibra. Y hay un estándar que son las redes de transporte óptico o la tecnología que se llama OTN, que son unas jerarquías de transmisión de datos en fibra óptica que reemplazó lo que se conocía como SDH, ¿sí? La jerarquía digital síncrona. Entonces, la OTN es la red de transporte óptica que se utiliza ahora para determinar la capacidad del canal, ¿sí? Cuántos canales estoy utilizando, cuántos estoy agregando, cuál es la capacidad total del canal. Entonces, la idea es que ustedes consulten un poco también sobre esta OTN y pues digan aquí qué tipo de jerarquía se utilizaría en este caso. Dado pues el requerimiento que tenían en la fase 2 que eran como 50 megas más lo de voz sobre IP, que no es mucho. Entonces, pues es como eso, sacar estos parámetros de la fibra. Es también una consulta. No tienen que simular nada aquí, solamente hacer la consulta y definir como estos parámetros del enlace. ¿Vale? Entonces los tres primeros puntos son independientes y el diseño del enlace es grupal. El trabajo de llevar portada, introducción, el desarrollo de las consultas individuales, el desarrollo del trabajo grupal, conclusiones y bibliografía. Y esto tiene aquí la rúbrica, son 75 puntos sobre 500. Está caracterización de la fibra óptica, 15 puntos, pérdidas de transmisión, 15 puntos, tipos de multiplexación, 10 puntos, llevamos 40, selección de parámetros de la red de troncal óptica, 30 puntos, y el documento, 5 puntos. ¿Vale? Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? Cristian. Sí, ingeniero. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es que estoy revisando en la unidad 2, en la zona de aprendizaje, los links de ayuda que nos comparten para poder investigar, no me funcionan. No sé si a los demás compañeros les pasa igual, pero no me abre ningún link. Le doy clic o lo llevo a otra ventana y ¿Ninguno? no, ninguno. Vale, déjeme y revisamos eso de una vez. ¿Dónde Tutor, está buenas acá? noches. Hola, Oscar Lesmes. Oscar, ¿qué tal? A mí me pasó lo mismo, tutor, y lo que hice fue loguearme con los datos de la universidad y ya pude hacer la consulta. Pero sí duré un tiempo ahí intentando Vale, hacerlo. sí, yo le recomiendo que bueno, cuando ustedes entran al campus, aparece por aquí a la derecha un enlace a la biblioteca. Aquí está, y biblioteca. Bueno, aquí también. Entonces, abran este enlace de e-biblioteca antes de abrir los enlaces del curso, ah, pues como para que el sistema o el navegador reconozca que ya están dentro de la biblioteca y son usuarios de la universidad, para que no les ponga problema. Am, También, si lo intentaron esta semana, hubo un día que estuvo molestando la página de la universidad, creo que el día que se cayó Facebook. También la página de la biblioteca de la universidad no estaba funcionando. No sé si de pronto utilizan algún login con Facebook o algo y no estaba funcionando. Pero ustedes abren ahí la biblioteca y debería funcionar. De pronto ya revisamos aquí unidad 2. Vale, entonces aquí abrimos el primero que es planificación y diseño de redes ópticas de WDM. Ah, vale, pues abrí una ventana pero está en blanco. A ver, dice campus. Ah, ya abrió.
Sí, déjenme y les comparto toda la pantalla. Vale, entonces aquí estamos. Em, entonces, sí, estas páginas a veces, la página de la universidad de la biblioteca a veces se demora un poquito en abrir, entonces denle un poco de tiempo. Y bueno, aquí está planificación y diseño de redes ópticas WDM. Ah, y aquí está el enlace. Sí, entonces hay que abrir este enlace, digamos, para acceder al material. Y este dice que es un proyecto de fin de carrera, de fin de grado de telecomunicaciones. ¿Vale? Y bueno, aquí lo pueden descargar, lo pueden leer en PDF y habla pues de esta tecnología de WDM. Y aquí Ya. hablan, bueno, de otros tipos de multiplexación por acá. Disculpe, pues yo hice el procedimiento tal cual, abrí de biblioteca, me abre, se demoró en abrir, sí, pero me abre y le hago ahora clic a los enlaces y aún sí, así me sigue saliendo página en blanco. Sí, aquí sale una página en blanco, pero después de un tiempo carga. El Sí, pero primero funcionó. no, no, Este, no, ninguno. esta página en blanco, pero luego carga. Y este también es un repositorio en Guatemala. Bueno, pues esto lleva a unos repositorios externos que podríamos compartir acá. Ya le copio en el chat el enlace de este. Este está en la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces aquí en el chat le copio. Este es el primer enlace, que sería este Castilla. Sí, ahí le recomiendan la página 9 a la 34 y 3869. Y el segundo es implementación de redes de fibra óptica hasta el hogar, que es de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y aquí está este, página 13 a 22. Y este está acá, sí, es este. Sí, entonces ahí está también para descargar en PDF. Y tesis de licenciatura, sí, también es un trabajo de grado de pregrado. Vale, ¿qué más está aquí relacionado? Am, este es de una aproximación a la tecnología de redes híbrida de fibra óptica y cable coaxial. Ahí pidió login. Tiene un lío y es que al parecer la base de datos cambió de esta referencia. Entonces les voy a poner aquí la nueva referencia y les comparto en el foro de noticias esta referencia actualizada, porque parece que cambiaron un código de la base de datos y ya no deja abrir. Entonces aquí está el texto completo en PDF. Eso, ahí está. Entonces aquí les paso el enlace permanente. Aquí está, enlace permanente. Listo. Este que dice Rodríguez Hernández. Un artículo, dice páginas 15 a 21. Sí, esas páginas. Y el último es telecomunicaciones y convergencia, interconexión y convergencia tecnológica.
Pero este sí debería abrirles directamente porque este está en otro dominio que se llama El Libro y ese abre como más fácil que el otro dominio. Y este dice que página 143 a 158. Sí, por aquí interconexión de redes. 143. 41. Interconexión y convergencia. Sí, es desde ahí. Sí, desde esta sección 3 de este capítulo. El capítulo 5. Vale. Entonces, ese sí debería abrirles fácilmente. Los otros dos se los copié en el chat y el tercero también. Entonces, este tercero lo comparto en el foro de noticias porque aquí hay un parámetro que cambió en el enlace y entonces ya no está funcionando bien. Cristian, ¿tiene alguna otra pregunta? Sí, señor. Y Sí, la otra cuénteme. pregunta que quisiera realizarla es la siguiente, ingeniero. Lo que pasa es que, bueno, pues, lamentablemente yo empecé la especialización y pues se me cruzaron dos cosas. Primero, algo laboral, ¿sí? Y segundo, pues una condición médica que me tuvo incapacitado 2 semanas, que no pude estar pendiente del avance de la especialización. No estuve en la actividad anterior, que fue colaborativa. Entonces yo quisiera preguntarle, ahí en ese caso, yo qué puedo hacer. Como de igual manera, pues Entregarlo solo. sí, tengo que de igual manera realizarlo. Sí, Y sobre ese trabajo que voy a hacer de la unidad 2 trabajo esta nueva unidad, ¿cierto? La de la colaborativa que hay que entregar en esta unidad. sí, 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 pero puede integrarse al grupo. El diseño de la fase uno, de la fase 2 no tiene tanta variabilidad, entonces puede integrarse al grupo fácilmente para esta fase 3. Ah, perfecto, ingeniero, gracias. Vale, con gusto. En el foro de noticias del curso les puse unos videos, perdón, unas referencias de sobre fibra óptica. Entonces, básicamente ustedes tienen que hacer la consulta de qué es una fibra óptica, cómo se construye y bueno, cómo funciona. Pero aquí les puse unas referencias en YouTube que muestran más o menos cómo es el fenómeno de transmisión de luz sobre la fibra. Sí, aquí lo hacen utilizando un líquido y muestran cómo funciona el cable de fibra utilizando un líquido que no recuerdo cuál es, creo que es como un alcohol o algo así. Sí, propilenglicol y un láser. Entonces, ahí podemos ver cómo es la dispersión en la fibra y cómo se va transmitiendo. Sí, y pues digamos cómo permite eso ser una guía de onda para, para llevar la luz a donde la queremos llevar. Sí, y podemos ver también que, por ejemplo, aquí hay una atenuación que es muy evidente en este medio. Sí, entonces, digamos, este es un video que ustedes pueden revisar para ver cómo funciona eso y bueno, los ángulos de transmisión y todo eso que son como las cosas básicas de la fibra. Hay otro, bueno, aquí es cómo se fabrica, sí, este otro video que también es parte de la consulta que tienen que hacer, cómo se fabrica y aquí pueden ver en una fábrica de fibra cómo funciona esto, sí, cómo hacen estos hilos de vidrio. Sí, entonces, por ejemplo, ese es el vidrio inicial y cómo pues lo van uniendo para crear fibras pues de alta pureza y del tamaño que ellos quieren. Y bueno,
Esos procesos también ustedes pueden ver aquí cómo funciona eso y cómo se fabrican esos hilos de fibra, pues que son los que utilizamos para transmitir la información como con rayos láser, con láser concentrados, monomodo, multimodo, que pues son los que utilizamos para fibra. Entonces, esas referencias están ahí en el foro de noticias. Le pueden dar un vistazo. Están en inglés. Eso tiene aquí unos subtítulos generados automáticamente y se pueden traducir automáticamente al español, que no es una traducción así fenomenal, pero más o menos se entiende. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí está cómo van alargando la fibra para crear los hilos. Vale, ese también está entonces ahí en el foro de noticias. Y los otros videos que tenía era sobre pues la fibra óptica como un medio de transmisión para Internet. Sí, que es como nuestro backhaul de Internet, la red que transporta todos los datos de Internet. Y esta es una animación un poquito vieja. Esta es de 2017. Bueno, que eran como más o menos los cables de Internet que había en el mundo. am, a esa época, ¿sí? Entonces, todo esto son la infraestructura por donde va la mayoría de Internet. 90 y algo por ciento de Internet se transmite por fibra óptica, por los cables interoceánicos. Entonces, esta infraestructura pues la despliegan diferentes empresas y cada empresa tiene sus cables y pues esa infraestructura se alquila la capacidad a diferentes operadores locales o regionales y, y pues también se van mejorando las técnicas de transmisión en la fibra, ¿sí? Para transmitir cada vez más información a través de esas mismas fibras. Sí, bueno, pues esa es como la infraestructura que interconecta el mundo. Son todos esos cables submarinos. Entonces, esos cables se pueden ver. Si ustedes lo quieren ver, aquí hay una página que se llama Submarine Cable Map, que es de una empresa que se llama Telegeography. Y aquí pueden ver los cables. ah, sí, pueden acercar el mapa y ver los cables que, por ejemplo, llegan a Colombia. Sí. Y bueno, esto antes tenía la información de la capacidad, pero esa capacidad va cambiando. Entonces ahora tiene, digamos, quién es el dueño del cable, cuál es la longitud del cable y bueno, información como dónde aterriza el cable, dónde llega a tierra, dónde toca tierra el cable. ¿Sí? Entonces podemos ver ahí diferentes cables para Colombia. Bueno, sí, hay un montón de cables ahora que tenemos. Sí, y ahí pueden encontrar un poco más de información al respecto. Y el último video es este sobre esos cables, precisamente esos cables submarinos. Entonces, esta es como la segunda parte del video. En la primera ellos miran cómo se despliegan estos cables y pues este es un cable de fibra óptica y digamos aquí se ve todos los refuerzos mecánicos que tiene el cable para proteger la fibra, ¿sí? Para que la fibra pues no se parta porque estos cables pues llevan una buena parte de internet a los países. Entonces, si se parte un cable de esos por cualquier motivo, es posible que haya que se afecte la disponibilidad del servicio. Entonces, esto tiene un montón de refuerzos mecánicos y tiene una cobertura de Kevlar. Y bueno, ustedes en la consulta también ven eso cómo funciona. ¿Sí? Entonces, es digamos un cable de los que se utiliza para desplegar en el océano y bueno, aquí ellos
parten un cable de esos para ver cómo viene por dentro. Entonces, ese video también está ahí, lo pueden revisar. Ah, y aquí también tiene una traducción automática que pueden hacer al español si quieren. Si no, pues todo está en inglés. ¿Vale? Entonces la idea es que pues ustedes hagan las consultas. Si quieren pueden ver estos videos que les recomiendo acá. Si no, pues pueden buscar otras fuentes y las agregan al documento. Sí, entonces por aquí, por ejemplo, está el video de cómo se despliegan esos cables. Sí, los barcos que van instalando esos cables o desplegando los cables en el océano. Vale. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Ingeniero, buenas noches con Oscar. Una pregunta, Oscar. ¿es posible en Packet Tracer hacer una simulación con fibra óptica? Pues el Packet Tracer tiene fibra para conectar, interconectar los equipos y usted puede agregarle el puerto de fibra óptica porque la mayoría no lo traen, pero pues Packet Tracer tiene la opción de interconectar, de ponerle las tarjetas de fibra. Pero la simulación que hace es simplemente pues que funcione el enlace. Sí, normalmente pues Packet Tracer no tiene como una simulación más allá de eso. Pero sí, sí se puede hacer como la red de fibra en Packet Tracer y la configuración pues también de los equipos. Ah, perfecto, ingeniero. ¿Y ese es válido, hacer entre los dos, hacer ese enlace y poner a comunicar para la práctica o en otra herramienta lo puedo hacer? Sí, pero digamos en esta fase no requiere que hagan una simulación, solamente es como la consulta de cómo funciona la red y de cómo sería el diseño de la troncal entre dos sedes. No pide Ah, una simulación del enlace. con todos los elementos que requiere para hacer las dos, la interconexión. Sí, 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 la idea es que sea pues lo tan detallado como sea posible. Pues si ustedes han trabajado con fibra instalando o algo, entonces pues mejor porque conocen los equipos. Pero si no, pues los parámetros que pide la guía de actividades y ya. Ah, listo, muchas gracias, ingeniero. Vale, con gusto. Esta fase también es sencilla. Son consultas básicamente, las consultas de, de qué es la fibra, las atenuaciones o pérdidas de la fibra y multiplexación en la fibra y el enlace la troncal. Entonces, pues no tiene pues mucho trabajo en sí. Si ustedes ya han trabajado con fibra óptica o conocen algo de fibra, pues esta parte es mucho más sencilla. Y bueno, la idea es que puedan avanzar en esta parte grupal también desde ahora, no lo dejen para el final. Y si tienen alguna pregunta, pues me pueden buscar en Skype y con mucho gusto les ayudo por ahí. Y vale, eso sería todo de mi parte. ¿Tienen alguna otra pregunta? Por mi parte, no, ingeniero, gracias. Vale, Cristian. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, yo entonces ahorita les subo esta referencia de la biblioteca al foro de noticias y, eh, y pues ya, quedo pendiente entonces si tienen alguna pregunta por Skype. En los foros pues traten de organizar la parte colaborativa
Y bueno, si necesitan cualquier cosa me pueden buscar al Skype. Podemos hacer otra conferencia en unos 15 días si ustedes creen que es necesario. Y si no, pues entonces ya nos veríamos para la fase 4 y 5, que ese es el otro punto importante. Que la fase 5 ya está también en curso y la fase 5 son 130 puntos. Entonces, es importante que esta fase 5 pues es individual, es independiente y tiene fecha de entrega el 28 de noviembre, o sea, todavía tienen mucho tiempo para hacer esto. Pero esta fase 5, em, como es paralelo, va paralelo a la fase 4, normalmente, sí, lo que les decía al principio, normalmente aquí está la fase 5, ya está en verde. Normalmente en todos los semestres hay un 10-20% del curso que no entrega la fase 5, porque pues entregan la fase 4 y no se dan cuenta que la fase 5 también está en paralelo. Y son 130 puntos, o sea, si ustedes no entregan esta fase, pueden sacar 3.7 máximo en el curso, y el curso se pasa con 3.5. Entonces es importante que entreguen esta fase. Sí, les recomiendo la fase 5. Por ahora, como les digo, la fase 5 pues tiene que ver con un poco calidad de servicio, DeepServ y MPLS, que vamos a hablar de eso en la fase 4. Pero tiene un punto que sí es sobre una red óptica, cómo funciona una red óptica usando un diagrama de bloques. Sí, entonces, que tenga al menos estos bloques y ustedes muestran cómo funciona una red óptica, o sea, dónde inicia la transmisión, qué elementos hay en el medio y cómo llega al otro lado la información. Entonces, la idea es que este punto 5 lo hagan ahorita con la fase 3 y los otros 3 puntos, porque el cuarto es un video diciendo que hicieron, los otros 3 puntos los hagan con la fase 3, con la fase 4, perdón. Sí, entonces les recomiendo que le den una mirada a la fase 5, pero pues por ahora no se preocupen por los primeros puntos, sino por el punto 5. Y ya más adelante hablamos de MPLS y cómo se configura y cómo funciona para la fase 4 y la fase 5. Vale, ahora sí, Una, entonces es todo en parte, Cristian. perdón, una pregunta ya que estás mencionando ahí esa parte. Nosotros de pronto vamos a realizar algún laboratorio en vivo. Vale, para la fase 4 y la fase 5, ustedes tienen que configurar MPLS y la fase 6 también, MPLS en los equipos. Y Packet Tracer no soporta MPLS. Entonces, hay dos opciones y bueno, a ustedes creo que les llegó un correo hablando de un laboratorio remoto o con credenciales para ingresar al laboratorio remoto. La universidad tiene un laboratorio remoto que se llama Smart Lab y creo que ya nos dieron acceso a ese laboratorio. Sí, entonces, bueno, por aquí está el enlace en escenarios remotos. Entonces, son unos equipos que están disponibles, pues hay que pedir la disponibilidad aquí en la página, eh, pero son equipos reales, donde ustedes pueden hacer las prácticas y configurar MPLS en los equipos. Entonces, hay dos opciones. Una es hacerlo por aquí, por estos laboratorios remotos de Smart Lab, solicitando pues como el acceso al laboratorio. Revisen en su correo que creo que les enviaron la información para ingresar. Y la otra opción es utilizar GNS3, que es el simulador que también creo que está en la página del curso, que es un emulador de la red porque utiliza, aquí está GNS3, utiliza los software, los sistemas operativos reales de los equipos y carga una imagen de ese sistema operativo para hacer la simulación. Entonces emula el funcionamiento del equipo y simula la comunicación. Es un poco pesado
porque hace la carga de las imágenes más o menos como máquinas virtuales de los equipos y eso hace que consuma un montón de memoria, pero eh, soporta todos los comandos que soportaría un equipo normal. Entonces pueden usar GNS3 para hacer las simulaciones de la fase 4 y la fase 5 o pueden utilizar el laboratorio remoto. Busquen en su correo la información de acceso y ya, esas son las opciones para hacer la configuración. Como les decía, cuando empecemos la fase 4, pues les muestro cómo se configura eso. No es complicado, son un par de comandos, nada más porque simplemente es habilitar MPLS, bueno, hacer el enrutamiento, la parte de configuración de IP y habilitar MPLS dentro de la red, que se hace como dentro de la red del proveedor. Sí, simplemente se habilita MPLS en los equipos que están dentro de la red del proveedor y ya con eso pues queda funcionando MPLS, que como les cuento en la fase 4 vamos a hablar más de eso. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas noches. Yo tengo una Bueno, pues, situación señor. con respecto al grupo que me corresponde. Sí, señor. Pues como todos sabemos, siempre trabajo en una parte colaborativa y como les decía yo, les escribo en el foro a los compañeros de una u otra manera. Pues se dice que en el foro es donde se hace la socialización, ¿sí? Pero se me presenta la dificultad y me preocupa esa situación porque los compañeros están subiendo, mejor dicho, abren la plataforma, colocan lo que hicieron y hasta luego, ¿sí? Y veo que eso me está perjudicando a mí personalmente porque yo casi estoy en todos los grupos, los mismos 5, y solamente tengo comunicación con uno nomás. Les he escrito en los foros, vean, de una u otra manera necesitamos telefonía para preguntar cómo repartimos los trabajos, qué parte hace usted, qué parte hago yo. No sé cómo manejar esa situación, ingeniero, y me preocupa bastante. No sé qué me recomienda ahí en ese tema. Vale, pues sí, el trabajo en equipo aquí es un poco difícil, sobre todo porque ustedes tienen horarios diferentes todos y bueno, se conectan, algunos se conectan desde ahora, por ejemplo, a las actividades y otros se conectan al final. Eh, yo le diría que avance con la parte independiente, vaya tanteando si hay con quién trabajar la parte colaborativa y pues si al final no hay pues más con quién pues, le toca de forma independiente. Eh, en Tocaría trabajar general, con lo que da la tierrita, como dice el dicho. Sí, porque mira que en la vez pasada subieron varios y cada uno subió un trabajo distinto y lo que hizo uno fue embolatarme, ¿sí? En el trabajo pasado. Y esperé hasta el punto final y pues tocó a organizarlo de acuerdo a lo que había con el compañero que tenemos comunicación telefónica. Inclusive me quedé corto en eso por esa misma razón, porque no me desorientaron nosotros que a lo que yo tenía conocimiento, ellos tuvieron trabajo un poco diferente y claro, quedan unos perdidos. Pero entonces sí, quería esa, trabajar con lo que se pueda, porque yo les escribo en los foros y en las diferentes materias, comuniquémonos, porque yo entiendo que hay diferentes trabajos, ocupaciones, pero la telefonía le ayuda a uno, ¿sí? Si hay una persona que no tiene tiempo, uno por teléfono, bueno, yo le colaboro en tal parte, ¿verdad? Yo no voy a poder, entonces esto así, en fin, siempre en carrera lo trabajamos así. Siempre me ha tocado inclusive hicimos trabajos con pelados de Fuerza Aérea que nos comunicamos, mire, yo estoy volando, me decía uno, yo no puedo, entonces yo listo, yo le colaboro y así sucesivamente, pero en este está complicado y preciso me tocaron todas las materias los mismos 5. sí, es un poco más difícil porque como pues ya están en posgrados, pues, ustedes manejan su tiempo de una forma diferente, digamos, a la gente de pregrado. Yo le recomiendo eso, que vaya avanzando con su trabajo, trate de comunicarse con sus compañeros, escríbales en el foro y si no, pues si no aparecen, pues nada, no hay nada que hacer, entregue su trabajo de forma Perfecto. independiente o con los compañeros con los que pueda trabajar. Ok, Ya, listo, ingeniero. vale.
Y pues si tiene alguna duda, si ve que hay algo que no le cuadra, pues me escribe por Skype y podemos despejar las dudas que tenga sobre el trabajo. Perfecto, listo, sí, señor, muchas gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte ya todo claro, muchas gracias. Vale, Fabián. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, voy a atender la grabación.